Bien, apreciable estudiante, estamos aquí otra vez en la segunda sesión. Hola. ¿Todavía no se mete nadie? Ya se están, Todavía no. ya ahí va tu Ah, ya. compañero, ahí va poco a poco. Ajá. Ajá. Dice que hay una palabra griega que fue propiamente de Platón. Sabemos que Aristóteles fue su verdadero nombre. Se llama reminiscencia. En griego significa volver a recordar. Entonces, Oh. estamos haciendo reminiscencia otra vez. Parece que no nos Sí. hubiéramos visto, ¿no? Muy bien, jóvenes, creo que por ahí se van conectando. Estoy grabando ya la sesión porque necesito enviar evidencias. Vivimos en el mundo de las evidencias, en efecto. Ah. Entonces, hay que enviar evidencias, ¿no? Muy bien, pues muy bien, como les Maestro, al ratito, no sé, perdón la interrupción. te preocupa, adelante. Cuando terminemos que deje de grabar, ¿puedo hacerle una pregunta fuera de su grabación para que no llegue a las evidencias de allá? Es una crítica del Estado, fíjate, estudiante, yo soy un espía del Estado, entonces te voy a bajar puntos. Ok. No, Oye, pero no es no, del es que Estado. vamos a hablar de política y pues no queremos que quede grabado el asunto. Política estudiantil, Y sí, Van a quedar fichados. seguro, pero es mejor hablar a quedarse callado, maestro. Así es. Totalmente, joven estudiante, ahorita ya en 20 minutos nos queda porque les digo que tengo que entrar con otro grupo, pero sí, con gusto, joven Roberto. Gracias. Sí, muy bien. Como les había comentado, regresando en la ponencia, el tema de la planeación no es prácticamente nuevo en nuestro siglo. Hubo por ahí un pensador, un educador también, llamado Jorge Guillermo Federico Hegel. Wilhelm Hegel, como se dice en alemán. Él muere en 1831 de cólera. Yo, como lo conozco, él decía que todo lo real es racional, todo lo racional es real. Entonces, tratamos precisamente de que esa racionalidad nos dé ciertas pautas para entender que el tema de la planeación viene desde los albores de la época en México. Yo diría que desde el siglo XVI. Hay un libro por ahí que habla sobre la educación pública en México, pero a partir del siglo XVIII. Yo no estoy conforme con eso porque la educación pública vino desde que estos frailes llevaban catequética, es decir, en griego una catequesis, un anuncio. Y al final de cuentas, esta es la educación, llevas un anuncio, un dogmatismo, un adoctrinamiento. Entonces, no se les olvide esto, que la planeación viene desde el siglo XVI y va generando precisamente ciertas tentativas, o comúnmente se llama cartas náuticas. La mención didáctica se convierte en cartas náuticas. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta que tenga? No, maestro, muchas gracias. Ok, muy bien. Muy bien, déjeme aquí, estoy tratando de... ¿Ustedes de qué carrera son, jóvenes? Educación. Creo que la Educación. mayoría estamos aquí. educación. No, es increíble esa carrera. Es increíble realmente. Por ahí tengo unos libros. Les voy a enviar hoy unos libros también. Este es el libro que les decía, Historia de la Educación en México, de José Manuel Villalpando Nava, Rúa. No lo estoy vendiendo, nada más se lo estoy mostrando que sí existe. ¿No? Hay otro libro de un inglés de la Universidad de Cambridge. Yo, honestamente, para mí, es uno de los mejores libros que se haya escrito sobre historia de la educación occidental. Así se llama, Historia de la Educación Occidental de Bowen. Son 3 volúmenes. Parte desde la época islámica y llega hasta el siglo XX con María Montessori, con la pedagogía científica, con la epigenética de Piaget, y etcétera, etcétera, de John Bowen. Si alguien quiere ahondar, adelante. A mí me encanta la educación, pero como historia. ¿Qué hicieron en determinadas épocas? Fantástico. Muy bien. Voy a ahondar porque creo que ya se están desesperando. No quiero que se desesperen. Ya nos vamos ya. Bien. Entonces, la actividad es el foro de debate, jóvenes.
Claro, es de forma individual para que vayan dando sus puntos de vista y demás. Muy bien. Claro está que nuestra actividad son pues 5 sesiones y en la sesión final, me tienen que entregar una planeación didáctica. Pueden retomar la que hicieron en la semana número 3, pueden retomar esa idea. En la semana número 5, por ahí viene la sesión, viene un formato de planeación didáctica, pero enfocado en qué tipo de competencias, qué tipo de saberes, como se conoce en el ámbito educativo, debe de tener un estudiante. Por ejemplo, un saber de qué sería, habilidades cognitivas, habilidades emocionales, habilidades de hacer grupos, habilidades, etcétera, etcétera. Eso tiene que estar enfocado en el concepto de la semana número 5. Es así como deben de llevarlo a cabo. Recuerden, los formatos de son muchos, son variados, siempre y cuando debe de llevar esas connotaciones que se busca, claridad y sobre todo descripción. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? No, maestro, muchas gracias. Muy bien. Pues ese es precisamente la actividad final, la planeación por competencias. Eso es lo que ustedes tienen que llevar a cabo a través de la actividad, jóvenes profesores. Déjenme quitarme el saco porque hace un calor, no, impresionante. Ya me siento como Dante Alighieri con Virgilio, pero en el noveno mundo. ¿Dónde está? ¿En Oaxaca usted, maestro? No, ahorita estoy aquí con mi esposa en el Estado de México, en Cámac. Okay. Pero ¿a poco hace calor allá? Si aquí está en la Ciudad de México hace frío y casi llueve. No, aquí hace mucho calor. Estamos aquí, si estuviéramos en la playa, No creo que tanto como nuestros 40 grados ahorita. No, sí está duro, fíjense. Pero bueno, ese es precisamente el sentir, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Muy bien. Esa es precisamente la actividad final. De eso se va a tratar precisamente nuestra materia de planeación didáctica. Sobre todo son los tópicos de cómo se debe de llevar a cabo. Hay una palabra en latín que se pronuncia cogito ergo sum, cogito ergo sum. Pienso, luego existo. Ojalá que su pensamiento, el cogito ergo sum, esté presente en esta temática. Lamentablemente, hay planeaciones de instituciones educativas que ya son totalmente obsoletas, porque no es posible que la sociedad vaya avanzando y que la escuela se convierta en una escuela plana, como se conoce. A veces lo que está sucediendo socialmente no tiene nada que ver con lo que está pasando dentro del aula de clases. La escuela tiene que tener novedad, tiene que tener, como se llama actualmente, escuelas inteligentes. Entonces, se debe de buscar precisamente nuevas circunstancias, pero les voy a decir un secreto, jóvenes, futuros licenciados en educación. Lamentablemente, para la escuela, se está aprendiendo más fuera de ella que dentro de ella. Los jóvenes están aprendiendo mucho fuera. Como decía Mark Presky, que ahorita lo vamos a ver, Mark Presky tiene un libro que se llama Enseñar a nativos digitales. Mark Presky hace una anotación interesante, dice que todo el mundo lee mucho, en efecto, pero como dijo el profesor Ángel Barriga, son lecturas tabernáculas. Una lectura tabernácula, ¿qué significa? Sentido común. Todo el mundo lee sentido común, WhatsApp, etc. Pero ojalá que ese tipo de plataformas no sean tabernáculos, sean un sistema. Eso queda precisamente para cada uno de ustedes en la connotación. Muy bien. Eso fue precisamente lo que se va a tratar nuestra materia y eso es lo que se va a llevar a cabo. Les voy a decir también otro secreto. Estamos hablando de puro secreto de confesión. Estamos hablando de ciertas confesiones. Esta materia no iba a ser para un encuentro sincrónico, no estaba descrito, pero prácticamente fue idea mía hacer un encuentro para que ustedes conocieran al profesor que está detrás de un aparato tecnológico. Como pueden ver, no estoy loco, no, estoy ahí presente precisamente. Muy bien, nada más para ir haciendo ya el reparto final. Como les comenté, el propio Richard Gerber es un inglés
es docente como ustedes lo serán algunos, o ya lo son. Él fue enviado a una escuela en Inglaterra, estamos hablando no hace mucho, unos años, y llegó a una institución educativa donde no estaba bien, los niños no querían ir a la escuela, la matrícula estaba baja, de ingreso, de egreso, estaban por los suelos. Entonces, ¿él qué hizo? Revolucionó el ambiente educativo. Recuerden muy bien, profesores, hay un libro que lo recomiendo ampliamente, se llama Vigilar y Castigar, de Paul Michel Foucault. Es un estructuralista francés, fue filósofo educador del siglo XX. Se llama Vigilar y Castigar, de Paul Michel Foucault. Si usted dirá, bueno, profesor, pero ¿qué tiene que ver Michel Foucault con Richard Gerber? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque precisamente, si ustedes se dan cuenta y uno se pregunta, bueno, ¿qué forma tiene una institución educativa? ¿Por qué las escuelas están así? Todo enfocado hacia un lugar, hacia una dirección. Pues Michel Foucault nos dice de dónde se sacó la escuela. La escuela se sacó de las prisiones francesas del siglo XIX. Hubo por ahí un pensador llamado Bentham. Bentham fue el padrino de John Stuart Mill, un inglés de la alta burguesía. De hecho, él perteneció a la burocracia inglesa, tuvo títulos, el propio John Stuart Mill, su padrino Bentham. Él desarrolló el concepto del panóptico. La palabra panóptico es vigilar. Las prisiones se hizo precisamente para que hubiera una rectoría y la rectoría vigilara todo el movimiento de los que estaban ahí. Pues las instituciones educativas se hicieron con la imagen de una prisión. Por eso la escuela nunca es accesible para que el alumno vaya por voluntad propia al estudio, más en el ámbito básico de la educación. Entonces, crear hoy la Escuela de la Mañana de Richard Gerber. ¿Qué hizo el profesor? Hizo una escuela accesible y armoniosa. ¿Qué quiere decir esto? Con salones abiertos, donde el patio sea accesible, donde jueguen, donde se haga peripatos. Recuerden que la palabra peripatético viene del griego, que significa paseo. Aprenden caminando. Yo ese método lo aplicaba. De hecho, cuando yo daba clases con mis alumnos de la licenciatura, yo los llevaba a Liverpool, íbamos a la plaza pública a discutir temas sobre Dios. Imagínense nada más hablando temas de la plaza pública en Sambor. Pues precisamente la educación parte de ahí, de la calle, de los barrios. Esa es la propuesta de dejar fuera el aula, dejar el concepto institucional y que la educación se estire a todos los factores educativos. De eso se trata el libro de Crear Hoy la Escuela del Mañana. Ese libro yo lo tengo, se los voy a enviar a ustedes. Si alguien no quiere, no se preocupe, aún así se los voy a enviar, ¿no? Se los voy a compartir. Ese es el tema de lo que se comenta en esa concepción educativa. Por lo tanto, ustedes dirán, bueno, profesor, pero ¿hay una planeación regular, hay una planeación informal? Pues claro que lo hay. Recuerde muy bien, como dijo, hay un libro que usted a lo mejor ya lo leyeron, se llama el libro El valor de educar, de Fernando Sabater. El libro es de Editorial Ariel, yo ya lo revisé, tiene varios capítulos. El capítulo 3 habla sobre el eclipse de la familia y habla precisamente que todos tienen educación, todos. Dirá, pero ¿cómo, profesor? Sí, una educación informal sí lo tiene, hasta el muchacho que anda en una banda. Recuerden que aquí en México una de las bandas criminales fuerte que está pegando es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pues ese cártel está reclutando personas que cuando entran a ese cártel, ¿qué se les da? Una educación. Eso es educación también. Claro está que es una educación de la calle. Lo que se pretende es que la escuela tome la rectoría principal del Estado y que el Estado o una empresa decida por la escuela. No debe ser eso. La escuela debe decidir sobre sus pautas educativas que tiene que llevar a cabo a través de la tentativa. Pues muy bien, jóvenes ilustres, de eso se va a tratar nuestra materia. No es una materia tipo Harry Potter, la piedra filosofal, tan divertida, no lo es, pero yo considero que puede dar ciertas claridades y sobre todo un orden a nuestra vida, así como las emociones nos generan cierto orden, también nos da la planeación ordenar cómo se puede llevar a cabo la educación.
porque un docente no puede andar improvisando. No se les olvide, no podemos andar improvisando en cualquier momento porque vamos a generar cierto fracaso educativo. Y a veces, pues, los alumnos, pues, piden de nosotros. Fíjese que ahorita que algunas de ustedes me habían dicho que algunas son de Belice, igual del sur de México. Actualmente yo tengo 2 alumnos de Panamá que les doy clases de doctorado. Estamos viendo, ahorita doy clases a nivel doctorado. Igual forma tenemos esa charla por estos medios, al menos que sea amena. No se les olvide que el sentido del humor tiene que estar presente en toda actividad docente. ¿Por qué? Porque al menos conviertes tú esa trayectoria académica en algo un poco divertido, ¿no? De eso se trata. Muy bien, jóvenes ilustres. Sin más preámbulos, pues eso fue todo. Ustedes saben, no soy un mago educativo, pero al menos trato de llevar a cabo ciertas concepciones, pensar la vida, pensar desde nuestra realidad educativa. Lamentablemente, hay que estar alertas. Se ha generado cierto rezago educativo, pero al final de cuentas el tema educativo es un tema también de ser autodidactas. Hay que buscar por su cuenta para que uno se vaya actualizando y vaya comprendiendo de qué va el tema educativo. Recuerden muy bien que la palabra educación viene del latín que significa educere. Se escribe educere, pero se pronuncia en latín educere, que significa alimento, alimento. Y como decía Sócrates, aprender a parir. Ustedes han parido o van a parir todavía ideas. No se vayan a perturbar ideas. Muy bien, jóvenes, ¿algo quieran apostillar o ya damos por sentada esta actividad? No, maestro, todo bien, muchas gracias. Y déjame decirle que, decía usted que no es tan divertida esta materia, se me hace sumamente atractiva, divertida, mucho más interesante que metodologías de la investigación. Pero bueno, ahí me he apostillado. Gracias por tu apostillado. Tienes un Hasta ahí mi punto reporte, extra. Joaquín, dice. Hasta ahí mi reporte, Joaquín, ya me voy porque me van a dar de baja de esta materia. Excelente, excelente. Aunque déjame decirte que, por ejemplo, la materia de metodología de la investigación también tiene por ahí 2 paradigmas, como decía Thomas Kuhn. Si alguien quiere leer a Thomas Kuhn, fue un científico, filósofo, que fue el creador de la palabra paradigma, que significa modelo. Ahorita los 2 paradigmas que en planeación se ve, positivismo con Augusto Comte, con Saint-Simon, y el modelo humanista. Queremos una planeación didáctica humanista, no que se base nada más en los resultados, sino en el comportamiento, ¿no? Ahí las 2 vertientes del paradigma, joven Roberto. Excelente. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro, porque para nosotros, no sé, yo creo que para todos, pero para mí es muy importante poder tener estas sesiones, porque yo no sé qué pasa, pero yo no entiendo las cosas, pero veo al maestro en una sesión sincrónica y me es mucho más fácil poder continuar. Es bien chistoso. Entonces, de verdad, yo le agradezco que, digo, al ponerle cara, voz y movimiento a su foto, para mí es más fácil entender todo. Definitivamente. De verdad que le agradecemos mucho poder que nos haya dado este tiempo. De verdad, mil gracias, porque no todos nos los dan. Muchas gracias. Aprecio, señorita María García Félix. Es mi deber como docente, mi deber ser, estar ahí con ustedes. Recuerde muy bien que un docente siempre será sexuado, como Sócrates. Un docente no viene a caer bien, no viene a ser amigos, viene a enseñar, ¿no? Eso, pues lo que queremos, que nos enseñen. Exacto. Exactamente. ¿No? Muy Muchas bien. gracias. Por ahí va una- mi pregunta, maestro. Perdón, por ahí va mi pregunta. Usted que es, pues, como el experto, digo, en muchos temas, pero en esta parte de la planeación didáctica, y la didáctica tiene que ver con estar cerca de su alumnado para guiarlos hacia un aprendizaje constructivista o del modelo que usted quiera. ¿Qué opina de esos maestros que se encierran en, pues es una licenciatura online y no va a haber clases sincrónicas, ahí está la rúbrica y pues chíngale, ¿no? A ver, nos vemos en tu examen, nos vemos en tu trabajo final. Claro, yo creo que has tocado un punto, yo le llamaría una parte como de un viacrucis docente. También hay viacrucis docentes, tomando la analogía de Semana Santa, ¿no?
de cargar esa cruz, una analogía teológica. Hay un problema, joven Roberto, hay una variable que yo lo he seguido durante un largo tiempo, que es el tema también de la cultura. Lamentablemente la cultura en México no dignifica la figura docente. Un docente es aquel que, es fácil dar clases. Y tanto es así que muchos docentes, yo los he escuchado, no se comprometen tanto porque no se les paga bien. Recuerde muy bien que al final de cuentas, sí, usted dirá, oye, profesor, usted frío, ¿cómo? Sí, pero prácticamente hay docentes que el factor económico es muy bajo y no existe un compromiso con los estudiantes. En mi caso, adelante, adelante. Pues yo creo que habla mucho de tu compromiso como persona, porque pues si no te deja, entonces ¿para qué la agarras, no? Para empezar. Y luego, o sea, si ya llevabas una rutina donde ya habías dado materias previas, donde ya te habías enrolado a dar tus sesiones sincrónicas y que de repente ya no te quiero dar sesión sincrónica en una nueva materia, pues como que no, ¿no? O sea, ¿dónde queda tu acompañamiento como guía? No, y tu juramento Dale cuando cuenta terminaste ustedes. tu licenciatura, ¿no? Que ibas a apoyar a la gente. Sí, claro, claro. Totalmente, joven estudiante. Y fíjate que ahorita que comentas eso, me viene a la mente una de los juramentos de Hipócrates. Hipócrates fue pitagórico, fue un médico griego, donde hay precisamente todo un testamento de Hipócrates. De hecho, lo juran los médicos. También en la vida docente hay un juramento que precisamente es nunca abusar. Cuando hablamos de abusar, nos referimos de no explotar al estudiante, ¿no? Ver por ellos y dar seguimiento. Yo en mi caso, sí, adelante, adelante, no te preocupes, María, cuídate, bye, bye, cuídate. Sí, entonces yo creo que se debe de ser también, aquí entra una palabra que todo el mundo lo utiliza, pero no todos lo llevan a cabo, la ética, ¿no? ¿Qué es lo que más me conviene? También un docente tiene que actuar de forma ética hacia los estudiantes, claro, una corrección viable y todo. Pero en mi caso, joven Roberto, pues estamos aquí en la sesión, ustedes ya me han visto, manejo un poco el humor. Usted dirá, bueno, profesor, pero pues es mi forma de ser como filósofo, como les he dicho, y yo creo que el humor también puede ser un poco más accesible en la comprensión de los temas, ¿no? Muy bien. Pues muy bien, jóvenes, ya no les quito más su tiempo. Adelante, señorita María Una Fernanda. última pregunta, maestro. Así ya, más si quiere corte la transmisión. No te preocupes. ¿Ustedes están obligados a dar sesión sincrónica o no? Es a criterio del docente. Sí, nuestra coordinadora nos envía la planeación, hablando de planeación, y nos dice qué materias debe de llevar clases sincrónicas y qué materias no. Por ejemplo, la materia que voy a impartir ahorita, esa sí es obligatoria, unas sesiones determinado tiempo. Como ustedes saben, el tiempo de este módulo es muy, muy relativo, rapidísimo. Pero esta materia, por ejemplo, planeación didáctica, no tiene clase sincrónica, pero yo la hice porque siempre soy así, es decir, porque soy así yo, ¿no? Porque tiene su compromiso. Sí, totalmente, y sobre todo yo creo que es estratégico, porque al menos el docente, los alumnos comprenden al docente, ¿no? Así es. Y claro, no Muchas evalúan gracias, más. maestro. Es un gusto, es un Chicos, gusto. perdónenme, maestro, muchísimas gracias. Le agradezco de Ya verdad son las 8. la sesión Ya y son espero las nos 8, veamos maestro. muy pronto, porque tengo otra sesión, perdón, lo siento mucho. No te No, y el preocupes. maestro también tiene clase. Sí, ahorita a ya las pasó 8. las 8. Gracias, compañeros. Bye, Helmi, te mando un abrazo. Cuídense mucho, jóvenes. Gracias, maestro. Cuídense. Ay, gracias, Bye, maestro. hasta luego. Cuídense. Nancy, maestro, bye. Bye. Bye.